¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy que es jueves 25 de junio del año de la pandemia. Bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta a este esfuerzo, principalmente por parte de ustedes, para continuar con estas sesiones relacionadas con el sistema acusatorio. Hoy vamos a tener la transmisión de nuestra clase número 8 y vamos a seguir debatiendo algunos de los temas de la sesión anterior e iremos avanzando en los temas de nuestra asignatura que tenemos prevista. Recordar que la finalidad es abarcar todo el sistema acusatorio, absolutamente todo, desde la perspectiva constitucional y desde luego la procesal, ya en casos concretos, audiencias, etc. Pero ahorita lo primero, la tarea inicial tiene que ver con el aspecto de carácter constitucional. En esas condiciones, el día de ayer estaba platicando con ustedes lo relativo a el hecho que la ley señala como delito. Lo único que hemos logrado avanzar hasta el día de hoy es en lo que tiene que ver con el estándar de comprobación, que como ayer lo dilucidamos de manera conjunta, con base en lo que establece la Constitución, con base en lo que establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hablamos de datos que establezcan. Nos apoyamos en el RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para poder obtener una definición de lo que es establecer y concluimos que es el inicio y que por lo tanto el estándar probatorio es reducido. La cuestión que tenemos que seguir debatiendo, ir dilucidando, es cuál es el margen de ese estándar probatorio, 0%, 10%, 20%, y decíamos que para eso el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere la palabra razonablemente. Bien, vamos a volver a esta temática cuando hablemos del auto de vinculación a proceso, cuando analicemos el artículo 19 de la Constitución y cuando ya descendamos a el nivel procesal en concreto. Por lo tanto, vamos a mantener nuestra revisión, nuestra nuestro análisis sobre el hecho, pero ahora los quiero llevar a ese debate que se quedó pendiente. Y ese debate que se quedó pendiente tiene que ver, desde luego, con si el hecho que la ley señala como delito implica que se deban de comprobar o no todos los elementos de la figura típica, porque caer en esta circunstancia nos lleva también a una discusión en este sentido. Si estamos diciendo que el hecho tiene un estándar probatorio, entonces, ¿cuál es ese estándar probatorio para todos los elementos del delito si es que esto se tiene que acreditar? Porque si decimos, el hecho es la cuestión que ocurrió en el mundo externo, si me permiten hacer un ejemplo, que alguien privó de la vida a otra persona, ese es el hecho. Alguien privó de la vida a otra persona. Alguien se apoderó de una cosa ajena, mueble, sin consentimiento y sin derecho. Ya estamos entrando a el análisis de los elementos que integran la descripción típica. Entonces, aquí les había propuesto un caso al final de la sesión de ayer, que era el del uso de documento falso. Y hablábamos del dolo. Y entonces preguntaba, y les pregunto nuevamente hoy, ¿el dolo es un elemento del tipo? No sé, y aquí hago un paréntesis, no se agobien por lo que tiene que ver con la dogmática penal.
Los temas de dogmática penal los vamos a ir tratando un poco más adelante porque tenemos que hablar de la autovinculación a proceso. Y cuando empecemos a hablar de la formulación de imputación o inclusive en la investigación inicial antes de la formulación de imputación, volveremos a hablar de las cuestiones dogmáticas. Y vamos a dedicar una o dos sesiones a hacer un repaso de la dogmática penal, de todos los elementos del delito, conducta, todo lo que tiene que ver con el tipo. Hablaremos un poco de las diferentes corrientes que existen sobre este particular. Pero la dogmática penal, por supuesto que es importante y por eso desde ahorita estoy colocando este tipo de cuestionamientos. Cierro el paréntesis y regreso de nueva cuenta a lo que les preguntaba, que es si el dolo, que forma parte del tipo, se puede presumir. Y aquí eh, quiero sembrarles más inquietudes, porque cuando estuvimos hablando en herética penal, fuimos criticando la construcción del poder punitivo en la vía procesal del modelo inquisitorial, donde se presumía la intencionalidad maliciosa de las personas, la concupiscencia, indubio pro fidei y todo eso de lo que hablamos. Y de hecho, revisamos los códigos penales antiguos y el de 1931 que llegaban a presumir que se actuaba con dolo. El dolo se presume. Aquí en las condiciones en que estamos, en esta actualidad y en este análisis del nuevo sistema, preguntaríamos si el dolo se puede presumir, porque ayer les refería en una propuesta de análisis, de debate, desde luego, que los tribunales, los órganos jurisdiccionales deberían de partir de una duda, como una posición epistemológica. Vamos a discutir mucho de estos temas que son fascinantes. Bueno, que en lo particular me emocionan mucho y que también quiero contagiarles de esa emoción para que lo podamos debatir. La epistemología, el episteme, la forma de conocimiento, de cómo la juzgadora, el juzgador se coloca ante el hecho, se coloca no solamente en el estrado, sino en la manera en que va a recibir la información, si va a trabajar con estereotipos, con prejuicios, si la propia Constitución permite que haya prejuicios, si el término probable responsabilidad permite derivar una presunción en contra de la persona. ¿Cuál es la función del principio de presunción de inocencia? ¿Es una actitud procesal? ¿Es una actitud de valoración probatoria? ¿Es una actitud en todas las etapas del proceso? La duda genera la presunción de inocencia. La presunción de inocencia genera la duda. En una estrategia de acusación se tiene que destruir la duda y la presunción de inocencia. ¿Cómo gravitan todas estas cuestiones en la episteme de la juzgadora, del juzgador? Bien, estas preguntas las estoy dejando ahorita aquí en el tintero, en el pizarrón mental de todas y todos ustedes. Y necesito que las vayan tomando en consideración, porque recurriremos a ellas de manera constante. Desde luego que la finalidad es motivar el debate y que podamos llegar, sobre todo de manera conjunta, a decisiones y definiciones razonables, razonables, no especulativas, no creencias, porque para creer están los templos. En la academia no se cree, en la academia se estudia y se razona, y eso es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo en las próximas sesiones. Bien, ahora, quiero compartirles una tesis sobre esta pregunta que he expresado desde la sesión anterior y que la he repetido el día de hoy. Esta inquietud, esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. Cuando se libra una orden de aprehensión, la autoridad judicial está en obligación de analizar y determinar todos los elementos de la figura delictiva por la cual el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión. Vamos
en consecuencia, a revisar algunos criterios sobre este y otras temáticas que nos van a servir para una aproximación a esta temática que les estoy planteando. El número de registro de la tesis que les voy a mostrar enseguida es la 2091, para que me apoyen ustedes también con llevar en sus notas, llevar en sus libretas, todas estas tesis que pueden servirles, quizá para un estudio jurídico, para un debate en un litigio, etc. Vamos a verla. Miren, esta tesis de entrada nos podría presentar la inquietud de decir qué tiene que ver esta tesis. Veámoslo con calma, miren. Repito el número, 2020-291. Ese es el número de la tesis. Orden de aprehensión en el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, para decretarla conforme al artículo 141, fracción tercera, párrafo cuarto infine del Código Nacional de Procedimientos Penales contra el imputado declarado sustraído a la acción de la justicia, es innecesario hacer un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención de aquel en su comisión. Bien. Para poder explicarles la razón por la que invoco esta tesis es la siguiente. En el sistema acusatorio, las formas de conducción de la persona que es investigada ante el juez son de tres tipos: citatorio, comparecencia u orden de aprehensión, que están establecidas de manera jerárquica, consecutiva, y que por lo tanto deben de ser cumplidas en esos términos: citación, comparecencia u orden de aprehensión. La orden de aprehensión tiene como condición para su libramiento la necesidad de cautela. Esa necesidad de cautela es una circunstancia que la Fiscalía tiene que razonar y argumentar ante el órgano jurisdiccional. A detalle lo veremos cuando descendamos del plano constitucional al plano procesal. Esta tesis hace alusión a cuando la persona que ya fue imputada se sustrae al proceso, dejando de cumplir con las medidas cautelares que se le hubieran impuesto. Por ejemplo, acudir a firmar o presentarse a las audiencias que fuera debidamente notificado. Entonces, en estos casos, y en el de la tesis en concreto, lo que generó el debate es que si para librar ese mandato era necesario analizar o no los elementos del delito. Imaginen ustedes que a una persona eh, investigada por determinado hecho, el Ministerio Público le cita al juez, lo cite a la persona investigada a una audiencia donde le va a formular la imputación. Bueno, el juez accede a que se cite a la persona, esta comparece, se le formó la imputación, se le vincula a proceso, en medidas cautelares, que se presenta a firmar cada 15 días y a las audiencias. Y deja de firmar, no acude a firmar ni acude a las audiencias que le fueron notificadas en el domicilio que dejó para tal efecto. En esas condiciones, la Fiscalía debe de solicitar al órgano jurisdiccional que declare que la persona se ha sustraído a la acción de la justicia y que le libre la aprehensión correspondiente, con el objeto de que se asegure su presencia durante el proceso. Bien, en cierta ocasión encontrábame a las afueras de una sala de un centro de justicia penal determinado en cierta región del país, y como habitualmente sucede que nuestras audiencias son señaladas a una hora determinada y tenemos la obligación, todas las partes, razonable, de llegar una hora antes cuando menos, pues la audiencia que ocupaba la sala que se nos había designado para que se llevara a cabo la nuestra,
seguía ocupada porque había una audiencia previa, y esto es algo que sucede de manera común, que debe de resolverse, sí, pero ya lo platicaremos cuando veamos las incidencias del sistema. Entonces, pues la curiosidad mató al gato, pegué la oreja para estar escuchando, cuando menos entretenerme, de qué se trataba la audiencia que estaba al interior, y era una audiencia de este caso. El ilícito era aportación de arma de fuego sin licencia y la persona había dejado de ir a firmar. Y entonces el fiscal estaba argumentando esa circunstancia. Y quien encabezaba esa audiencia le dijo, está bien, pero para liberar la orden de aprehensión es un acto de autoridad grave. Es un acto de autoridad que establece el artículo 16 y para poder reunir los requisitos del artículo 16, usted me debe de expresar los elementos que establece la Constitución, los datos que acrediten que el hecho se cometió y la probable participación de la persona. Y entonces el el Ministerio Público a cargo le dice, su señoría, es que yo vine a sustituir al otro MP y no conozco bien la carpeta, le pido me permita revisar la carpeta. Entonces la jueza le dijo, ok, está bien, se lo vamos a hacer un receso para que usted revise la carpeta. Y bueno, pues ahí nos tiene, ¿no? O sea, y nosotros viendo el reloj, se nos va a prolongar más nuestra audiencia. Pasa la media hora que había solicitado el MP, regresa el tribunal, dice, ¿ya está listo, fiscal? Sí, ya estoy listo. Mire, se trata de lo siguiente. Y le empieza a narrar dato por dato por dato, y no dudo que haya estado leyendo las constancias, pero bueno. Después de ello viene la determinación del órgano judicial y dice con fundamento en lo dispuesto en los artículos tales, tales, si el hecho establecido. Y bueno, esto fue pues maratónico, estar esperando hasta que resolvieron una orden de aprehensión. Esta tesis, que sale después de que me tocó presenciar aquel evento, dice y resuelve que cuando una persona se sustrae a la acción de la justicia, pues simple y sencillamente se decreta y se ordena la aprehensión. Y la causa, la razón para librar la orden es que se sustrajo a la acción de la justicia y se acabó. Y no se requiere la comprobación de todos los elementos. Entonces, por eso la traigo a colación. Quiero que me acompañen aquí a esta parte donde un poquito más abajito de la mitad, donde dice, de ahí que la privación de la libertad ambulatoria solo ocurre por el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia donde, conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona. Es por ello que la orden de aprehensión en el sistema procesal acusatorio y oral por sí misma solo constituye un acto mediante el cual se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de, en su caso, pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación, el delito, etcétera. Por lo tanto, cuando establece en esta parte de acá que me la estoy trayendo de nuevo, el juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario, que permite girar orden de aprehensión contra la persona que fue declarada sustraída a la acción de la justicia, siendo suficiente para ello que el MP justifique la necesidad de cautela, sin que se requiera realizar un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención del imputado en su comisión. Nivel de exigencia que es acorde con los efectos que genera dicha resolución. Entonces, ese tribunal nos está diciendo que para librarse una orden de aprehensión sí es necesario un estudio exhaustivo de los elementos del delito. Este criterio coincide con el criterio de la doctrina del libro que les mostré en la sesión anterior, la Constitución comentada. Entonces se tendrían que analizar todos los elementos del delito. Y vuelvo a la pregunta, ¿en qué nivel de estándar? Porque si hay un elemento subjetivo diferente al dolo, ¿cómo se va a establecer? ¿Se va a presumir su existencia? ¿Se puede presumir el dolo? No contestemos ahorita. Déjenme pasar a la siguiente eh, tesis para que tengamos mayores elementos del debate que quiero organizar con ustedes.
Veamos. Este registro es el 2013-619. Ahí lo tienen ustedes. La anterior y la presente son tesis aisladas. Bien, orientadoras. Y vean lo que dice. La significación del hecho, considerado por la ley como delito, consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, aquí me pregunto yo, porque me preocupo. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de prueba invocados por el agente del Ministerio Público y las partes. Mi primera pregunta es, cuando se solicita orden de aprehensión, ¿está presente el defensor y la persona en cuya contra se solicita la orden de aprehensión? Creo que no, ¿verdad? Digo, salvo que, no sé, hasta donde me quedé, el Ministerio Público, para solicitar una orden de aprehensión, solicita una audiencia privada, donde nada más está él y el órgano judicial, y le expone los datos. Pero esta tesis nos está diciendo que son de las partes, concatenados entre sí. Entonces, no sé si en Tijuana, si en Ensenada, si en Mexicali se pueda, porque es del 15º circuito, como abogado decir, oye, me enteré, me dieron el pitazo de que le quieren liberar orden de tacos a mi cliente, entonces vengo a estar en la audiencia. Porque aquí lo está diciendo. Bueno, déjame avanzar un poco más. Atendiendo a la lógica y a la sana crítica, introduce dos elementos, lógica y sana crítica. Por favor, anótenlos, anoten lógica y sana crítica, porque van a ser temas que tenemos que desarrollar y debatir. A veces se habla mucho de la lógica y no se expresa qué es lógica. Se habla mucho de la sana crítica y no se desarrolla qué es sana crítica. Hay ciertos tipos de conceptos que se vuelven paradigmas. Un paradigma es una situación temporal que acontece de manera repetitiva por invocación, por experimentación, pero sin que se cuestione el origen de. Y eso es un gran problema para el conocimiento. No debemos hacer lo que ocurre, como les comentaba, en herética penal con el Código de Hammurabi. Todos hablan de él, pocos lo han leído completo y menos son los que lo han estudiado. Y esto ocurre también cuando hablamos de la lógica, hablamos de la sana crítica. Arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que en ese supuesto, en su momento procesal oportuno, pudiera ser atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Entonces, aquí nos está diciendo algo totalmente contrario a lo que dice la doctrina del libro de la Constitución, a lo que dice la tesis anterior que les leí, porque nos dice, no es necesario realizar un análisis exhaustivo, sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada, privilegiando su apertura. Es más importante iniciar la investigación judicializada que acreditar los elementos del delito. Es decir, es más importante iniciar una etapa procesal que un derecho fundamental que se llama seguridad jurídica. Es más importante lo institucional que un derecho fundamental. Bien, dice, a partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos. Eh, bueno,
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Primero te detengo y luego investigo. Eso es lo que está diciendo la tesis, salvo que desde luego esté cometiendo un error de apreciación desde mi precaria posición, pero aquí lo que estoy viendo es que el colegiado dice, a ver, señor, que te libren la orden, que te detengan, porque lo que importa es que estés detenido, que estés sujeto a investigación, ya en un control judicial y ahí se averigüe todo. Creo que hay una comprensión incorrecta de cómo debe de funcionar el sistema. Y otra cosa que me preocupa es cuando habla y dice para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Hasta donde me quedé en mis clases del ámbito penal y hasta donde he leído al mayor filósofo del derecho penal, inigualable, Tomás Vives Antón, el desvalor es una expresión que se realiza respecto a la conducta y o al resultado. Desvalor de acción, desvalor de resultado. Si me dicen desvalor de la norma prohibitiva, la norma es el comportamiento habitual. La ley penal es la que establece un reproche a quien realiza la conducta. Entonces, la norma prohibitiva, si tiene un desvalor, me lleva a interpretar que podemos establecer que la ley penal que prevé la norma prohibitiva, como tiene un desvalor, puede ser inconstitucional. ¿Seguimos atrapados en el lenguaje? Sí, por supuesto que sí, pero una construcción de esta naturaleza con esta redacción es lo que genera es esa preocupación de decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es lo que se tiene que privilegiar? ¿Que se inicie el proceso o qué? Vamos a debatir ahora sí, con base en esta tesis, que es la 2013-619, vamos a debatir el siguiente caso. Y para poderlo debatir, les voy a dar, obviamente, las herramientas correspondientes. Vamos a ir al Código Penal Federal. Si alguna o alguno de ustedes lo tiene a la mano, bien. Si no, lo voy a poner aquí en nuestra pantalla y me voy a ir a un artículo en concreto que necesito que ustedes lo revisen. Pero antes de irme al artículo y ponerles en la imagen correspondiente porque no los quiero contaminar, les voy a exponer el caso. Vean. El caso es el siguiente. Eh, Nos vamos a comer, nos echamos unos buenos tacos eh, y entonces pago. Me tocó la mala fortuna de tener que pagar, ¿no? Porque echamos volados y todo. Y entonces le digo al camarero, ahí está, cóbrese, fueron 380, cóbrese el 15% y el resto pues, nos da otros tacos para llevar, ¿no? Bueno, entonces, pues se va el camarero y dice, a ver, dice, este billete es falso. Pues, ¿cómo va a ser falso si me lo dio el cajero? Pues es falso. Patrulla, venga para acá. Mire lo que me dice señor. No, pues me lo dio el cajero. Fui con mis compañeros, nos dio, saqué 500 pesos y... ¿Qué cajero fue? Pues el que está allá. A ver, véngase para acá. Pum, vámonos. Pa'l bote. Detenido y ahí a Camarones. Bueno, ya no es Camarones, ¿verdad? Ahora no me acuerdo dónde se pasaron allá en la capital de la República. Bueno, entonces, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ya les conté el hecho. ¿Eh?
A ver, por cierto, bueno, no, déjenme, que se me ocurrió mejor preguntarles, porque si no, se me duerme. A ver, quiero que me digan cuál es el hecho. Así que los escucho. ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es el hecho de la anécdota que les acabo de comentar? ¿Quién dijo yo? Pueden abrir sus micrófonos ustedes de manera directa. ¿Cuál es el hecho? Vamos con Jacqueline. Jacqueline Villagómez. ¿Cuál es el hecho? Es como portación de documento falso. Bueno, ahí lo que estaría haciendo usted ya es una calificación legal. La pregunta es, ¿cuál es el hecho? El hecho. De que usted tenía un billete falso y con eso quería pagar. Bien. Gracias, Jacqueline. Francisco. El hecho es el pago con el billete falso. Exactamente. Uh-huh. Si no, van a decir que el hecho es que se comió muchos tacos. Uh-huh. Efectivamente, el hecho es de que entregué este billete. Ese es el hecho. Entregué un billete. Bien, ahora sí les voy a mostrar. ¿Es la acción, la no, norma. maestro? ¿Mande? Es la acción, la voluntad de pagar. No. Si nos metemos en el tema de la voluntad ahorita, estaríamos ya ingresando en los elementos del delito y todavía no hemos determinado si hay delito o no hay delito. Estaríamos, maestro, en el supuesto de falsificación de moneda. Vamos a ver. En el supuesto de falsificación de moneda, porque todavía no tenemos la certeza. Bien. Todavía no se determina si es falso. O sea, exacto. Por esto es supuesto, bien. ¿No? Bien. A ver, vamos a la ley ahora. Falsificación, alteración y destrucción de moneda. ¿Ok? Dice por aquí, vean. Ay. Artículo 236. Se impondrá prisión de 5 a 12 años, fíjese nada más, de 5 a 12 años, y hasta 500 días multa al que altere moneda. Igual sanción se impondrá al que a sabiendas circule moneda alterada. 5 a 12 años. Bien. ¿Esto es una moneda? Papel moneda. Sí. ¿Realidad? Sí. Papel moneda. A sabiendas es la clave. Sí, es un billete. Sí, porque es la forma en la que se paga con moneda, o sea, finalmente sí es. ¿Es lo mismo billete que moneda? Papel moneda. Ahí dice papel moneda o dice moneda. Yo no recuerdo, pero ahí en ese código, no sé en qué capítulo, pero sí está la clasificación de billetes. Bien, es aquí en mismo. Ese código. Así es. Es aquí mismo, en el 234, párrafo segundo. Se entiende por moneda, para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas. Por lo tanto, sí es moneda. ¿Ok? Bien. El Ministerio Público, que ante quien me ponen a disposición, ordena a la Policía de Investigación recabar las entrevistas correspondientes y entrevista al taquero, bueno, al taquero no, entrevista al cajero, entrevista al mesero, le dice, sí, ese señor fue el que me dio el billete, bien, y le pide a Policía de Investigación, que asume la Policía de Investigación, le pide a periciales que rápidamente intervenga para hacer esto, mientras me va a dejar entusado, porque digo, bueno, así son, ¿no? Digo, aquí hay muchos MPs, pero así son, digo, estamos hablando académicamente, digo. Y entonces, ahí me dejan entusado, y el perito llega, ve y dice, sí, es una moneda falsa. ¿Por qué? Pues porque no tiene el sello de agua, toda la explicación técnica. Concluye que es falso. Bien. Como se le fue el tiempo, les
48 horas me dejan salir, pero el dictamen llega después y dicen sí es falso. Y el MP quiere pedir orden de aprehensión con base en que la penalidad es demasiado alta. Ya lo están viendo ustedes. Y va y pide la orden de aprehensión. La pregunta que les formulo ahora es, yo me reservé el derecho. Me reservé el derecho. Para librar la orden de aprehensión por este hecho delictivo, debe de estar comprobado o no que tenía conocimiento de que el billete era falso. No. Sí. A sabiendas. Claro que sí, el tipo lo exige en su descripción. Ahí es donde entra precisamente lo interesante del debate, porque el delito lo dice, al que a Hecho sabiendas, delictivo. pero vamos a ver qué opinan los tribunales sobre este particular. Dado que, de acuerdo con la última tesis que me permití compartirles, pues no se necesita No. tener ese conocimiento, ¿no? Y esto me preocupa porque van a decir, no, es que sí se puede liberar una orden de aprehensión, porque se presume, se va a presumir el dolo. Fíjense, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Miren. Tesis número 20.13.696. Solamente vamos a leer el rubro, no el contenido, porque se refiere a una pieza diferente que tiene similitud con la orden. Auto de vinculación a proceso previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para dictarlo, es innecesaria la comprobación plena del dolo, pues es en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de este elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. ¿Se imaginan? Es decir, una persona se va a aventar todo un proceso, probablemente entusado, atendiendo un criterio como el que les acabo de mostrar. Cuando, como comentó aquí un colega, de manera atinada, que es un elemento del delito. Sí, por supuesto que es un elemento del delito. Y entonces, volvemos al debate de la seguridad jurídica, de la duda, la presunción de inocencia, que es un debate que todavía no terminamos. El estándar probatorio del hecho ya, pero aquí estamos determinando si el hecho, que la ley señala como delito, tiene que comprobar sus elementos. Y el dolo es uno de los elementos de este delito. Y podrán decir, bueno, es que es del delito, no del hecho. Entonces, ¿el hecho es una cosa y el delito es otra? En el mundo fáctico entrega un billete. Sí, ese es el hecho. Pero el delito señala que sea a sabiendas de que es falso. Para que vean que es interesantísimo toda esta cuestión. Ahora, que giran orden de aprehensión, por ejemplo, en este caso que le estoy proponiendo como ejemplo. Se libra una orden de aprehensión. Y entonces me dice uno de ustedes, no, nosotros le promovemos el amparo porque eso es algo completamente indebido y somos buenos para el amparo. Bueno, digo, órale, pues va. Vamos al amparo, nos lo niegan y me dicen, no, en la revisión, porque yo tengo unos cuates en el colegiado que la mueven y que no sé qué tanto, y que con tales argumentos la armamos. Bueno. Y vean esta tesis para documentar su optimismo. 20
19.171. Orden de aprehensión en el sistema de justicia penal acusatorio. Si fue autorizada en audiencia privada con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Circuito, en el recurso de revisión respectivo, no debe demeritarlos o concederles valor probatorio, pues de lo contrario violaría el principio de contradicción. Entonces, ¿para qué es el amparo? ¿De qué sirve? Entonces se las dejo el número para que el 27º circuito ha metido unos dolores de cabeza al sistema de interpretación del sistema acusatorio que no tienen idea. Estamos hablando de Quintana Roo. Es el 27º circuito. Y lo voy a decir tal cual porque para eso es también la academia. Cuando nos hemos dado a la tarea de estar revisando las tesis, de todas las tesis que ayer les platicaba, el número de las que se han emitido, cuáles son jurisprudencia, cuáles son aisladas, toda esa cuestión. Me di también a la tarea de comenzar a revisar perfiles. Y los perfiles en el ámbito penal les doy desde luego mucha relevancia. Miren, sé que muchas colegas, muchas abogadas y muchos abogados en determinados estados de la República, donde los tribunales federales son mixtos, pues atienden diferentes materias. Y está bien, obviamente, porque esas son las condiciones que les impone su actividad en el lugar donde radican. En algunas otras entidades, aleatoriamente, hay tribunales que se especializan, como en el caso del Estado de México, en Jalisco, en la Ciudad de México, entre otros. Bueno, la capacidad para poder conocer de todas las materias es algo que se debe de reconocer, y reconozco a aquellas y aquellos que saben de todo. Pero habemos quienes reconocemos nuestras limitaciones, y soy el primero en reconocerla. Llevo 32 años estudiando estos temas y no termino de aprender. No me siento con capacidad para poder abordar otros temas. Con todo lo que hay aquí, no la tengo. Pero cuando se trata de órganos jurisdiccionales, pues debería el Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura, revisar los perfiles de quienes van a dar justicia. Todos los señores que integran ese tribunal, en el tiempo en que esto se emitió, eran expertos en materia laboral. En materia laboral. Eso hace efectivo el acceso a la justicia que establece la Constitución. La mejor opinión es la de ustedes. Pero es algo que se tiene que debatir también. Es un tema penal, vamos a pedir justicia y nos salen con esto. Entonces, eso significa que pues, el amparo no sirve, que no tiene funcionalidad, porque decir, no, así como está la orden, está bien, listo. Como la aprehensión no es para ellos, ¿no? Entonces, son de tantos temas que hay que ir discutiendo y que hay que ir abriendo la discusión, porque solamente con el debate y solamente con nuevas acciones podemos lograr que este tipo de criterios que pueden ser orientadores desaparezcan del ámbito. Porque Maestro, tengo una duda. Adelante, por favor. Ok, entonces el hecho delictivo es una figura que suma una trascendencia en el proceso penal mexicano, pero existe el hecho delictivo, el hecho delictuoso y el hecho ilícito. Nuestra Constitución, el artículo 16 y 19, no establece la denominación de hecho delictivo como tal. Ya me confundí yo, maestro. Y eso me da mucho gusto,
Ya da me mucho- causó un daño emocional. Eso me da mucho gusto porque, como les decía ayer, de su estabilidad emocional me voy a encargar de destruirla, porque de eso se trata. Aquí, en la primera sesión que tuvimos de sistema acusatorio, les hablé de un concepto de construcción, que es un término de Jacques Derrida que consiste no en el término heideggeriano, que es donde lo toma él, de destruir las cosas, sino de construirlas, tomarlas como un Lego, separarlas y analizarlas cada una de manera separada, para ver si efectivamente no estamos atrapados en una trampa del lenguaje comunicativa y poder determinar con la deconstrucción un análisis diferente. Y en la deconstrucción del sistema acusatorio es lo que se busca, es lo que se pretende, porque como bien lo dijo Dolores hace unos instantes, hay una taxonomía de hechos, hecho ilícito, hecho delictivo, y lo que la Constitución nos dice, el hecho que la Nimbe, ley maestro, no señala Dolores. como delito. ¿Quién, perdón? Nimbe, maestro, no soy Perdón. Dolores. Nimbe, perdón. Es aquí aparece, aquí tenemos una compañera. Adelante, Dolores. Está levantando la mano. Adelante, Dolores, si puedes desactivar activar, perdón, tu micrófono. Ya, adelante, Dolores, escuchamos. Ya, buenas tardes. Lo que yo quería comentarles, por ejemplo, en la tesis que nos acaba de dar lectura el doctor Minaya, fue disidente en ese criterio, o sea, él no votó a favor del criterio. Y Jorge Mercado no es especialista en nada, estuvo adscrito a un juzgado de distrito en Puebla y en Toluca, mixto. Y recién nombrado magistrado, pues todavía no adquiere una especialización en ninguna materia. Bueno, yo conozco a los dos, incluso el doctor Minaya fue conmigo en la maestría en la UNAM y sé que es muy excelente y él no votó en contra, a favor de ese criterio. Esa era mi intervención. Gracias. Gracias, Dolores. Y aquí vienen los datos de la votación, cómo quedó. Aquí está. Juan Ramón Rodríguez Minaya. Ok, bien. Entonces, ahora con relación a lo que estamos comentando respecto de lo que el hecho que la ley señala como delito, refiere que el hecho tiene que estar vinculado con lo que la ley señala como delito. Insisto, si una persona es sorprendida, en el caso que les he referido, déjenme volver a poner la pantalla, a una persona que le encuentren en una revisión, fíjense, en una revisión que le hace la autoridad y le encuentre este billete, el hecho es que le encontraron un billete. Tendríamos que ver si la ley penal establece la posesión de moneda falsa. Y segundo supuesto, una persona está quemando este billete. Ese hecho de quemar el billete constituye delito. El hecho que la ley señala como delito es la conducta que se está realizando y que se interpreta vinculada con una figura delictiva. Y el planteamiento que aquí les he propuesto es: esa figura delictiva tiene elementos, tienen que acreditarse o no todos sus elementos. Y para poderlo resolver, que no lo vamos a resolver todavía porque vamos a regresar a esta temática cuando hablemos de la vinculación a proceso, es lo relacionado con la seguridad jurídica como garantía, la presunción de inocencia como regla de trato procesal y de valoración probatoria, acceso a la justicia por lo que tiene que haber en aquellas circunstancias en que hay una víctima o un ofendido, así como a tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podrían en su conjunto darnos una luz de cómo resolver esta circunstancia del hecho que la ley señala como delito en cuanto a la comprobación o no de todos los elementos típicos, tratándose de orden de aprehensión y o de vinculación a proceso, que lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí mismo. Entonces, en esta cuestión, vuelvo a insistir, en materia de amparo, que desafortunadamente existe esta terrible tesis a la que he hecho mención del 27º circuito,
pues se tiene que trabajar mucho para que se generen otros criterios que no los lleven de aplicación, porque resulta ser que en muchas ocasiones, como se los platicaba, hay tribunales judiciales que al momento en que uno invoca una tesis aislada, contestan lacónicamente, no me obliga. Pero cuando la tesis aislada les sirve para la decisión que ellos ya tomaron y que puede ser en perjuicio de una de las partes o de ambas partes, dice, y sirve como criterio orientador esta tesis. Y ese es el gran problema, esa arbitrariedad. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? Sin argumentación. Ese es el punto al que vamos a seguir abordando. Cuando un órgano judicial desecha un criterio bajo el único argumento de que no es de su circuito. Y esto inclusive tratándose obviamente de jurisprudencia que emiten los plenos o algún tribunal colegiado. Bien, vamos entonces a recapitular que seguimos con el debate pendiente de hecho y elementos del delito. Vamos a avanzar, si ustedes me lo permiten, en el artículo 16 de la Constitución, en lo que estamos analizando, que tiene que ver con el siguiente párrafo, que es el siguiente. Fíjense, la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Bien, no requiere mucha explicación una determinación de esta naturaleza, pero sí nos vamos a encontrar con otra monstruosidad. Hubo criterios relacionados con lo siguiente, que cuando se ejecutara una orden de aprehensión y se pusiera a disposición del juez la persona, cuando la audiencia iniciase, no debería de iniciar directamente con la formulación de imputación, sino tenía que pasar por un control de detención, es decir, revisar el control de la detención de la persona. Entonces empezaron a surgir algunas cuestiones de decir, no, pero es que el control de detención solamente opera cuando se trata de una detención en flagrancia, no tiene que ver nada con la ejecución de órdenes de aprehensión. Y miren nada más ustedes. Ahí les va. Les comparto la pantalla para que puedan advertir este criterio. La tesis es la 2019-171. Y aquí está, es del tercer tribunal colegiado del 27º circuito, el mismo del que estábamos hablando. Y dice, no, perdonen ustedes, no, discúlpenme, metí el dato incorrecto, perdonen, 2019-991. Me regresó al anterior, aquí está ya. Esta es 2019-991 y es del tercer tribunal colegiado del 30º circuito, Aguascalientes, la Feria de San Marcos. Es objeto a una denuncia, ¿ok? Y aquí fue por unanimidad de 3 magistrados, 3 magistrados federales. Bien, ¿qué es lo que dice? Control de legalidad de la detención. Solo debe efectuarse por el juez de control en casos de urgencia o flagrancia, sin que comprenda la derivada de la ejecución de órdenes de aprehensión, aún en aras de prevenir su realización arbitraria, con tortura y o malos tratos. Interpretación teleológica, todavía se avientan a decir teleológica, sistemática del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, se quedaron en el nivel de terracería, en el nivel procesal, diciendo que no se debe de efectuar un control de detención en el cumplimiento de la orden de aprehensión. Ok, bien, y mencionan el artículo 16, párrafo 4 de la Constitución.
Pero, salvo desde luego la precaria posición que tengo, les preguntaría a los magistrados, ¿por qué seccionan la Constitución si el artículo 19 de la Constitución dice en el último párrafo: todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades? Entonces, ese no vale. Ese párrafo no aplica. Porque como se trata de aprehensión, nada más van a lo que dice el 16 y a una interpretación teológica sistemática del Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo que diga el artículo 19 en su último párrafo no vale, está fuera del orden normativo. Por eso está la denuncia. Pero, ¿en qué momento no se revisa la Constitución en el ámbito penal? Y vuelvo nuevamente a lo que les comenté. ¿Cómo es posible que se nos quiera decir que hay acceso a la justicia cuando hay tribunales colegiados que no están especializados en el ámbito penal, que es uno de los ámbitos más importantes porque está de por medio de la libertad de las personas? Y dice, no, que le hayan torturado durante la aprehensión, que lo hayan robado, que le hayan hecho lo que han hecho, eso no importa. Porque lo que importa es lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y bueno, pues las cosas generalmente así llegan a ocurrir en este tipo de temáticas. Y bueno, pues vamos avanzando poco a poquito en el análisis y discusión del artículo 16 de la Constitución. Como siempre, muchas gracias, muy agradecido por el esfuerzo que hacen de dar seguimiento a estas sesiones. Y si no disponen lo contrario, nos encontramos mañana a la 1 de la Gracias, tarde. maestro. Buenas Gracias, tardes. maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos, cuídense. Gracias, muy buena Bye. tarde.